Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, hermanos amados. Qué bendición estar reunidos una vez más para poder compartir la preciosa, la poderosa y la siempre viva palabra de Dios. En esta noche vamos a ver el poder que tiene el Señor Jesús y que tienen todos los creyentes sobre Satanás y el imperio de los demonios. Amén. Vamos a orar. Padre amoroso, Señor eterno, glorioso Salvador, en esta noche te damos a ti honor y gloria. Padre bueno, gracias porque me das el privilegio de poder compartir, oh Dios mío, estas enseñanzas que tú me das cada día. Gracias, Señor, porque es un privilegio, un gozo, poder, oh Dios mío, compartir la buena palabra, la sana doctrina, para que nuestros hermanos sean adiestrados, entrenados, capacitados, preparados para toda buena obra y que puedan saber y conocer el propósito, el diseño, el plan tuyo para sus vidas, Señor. Y qué es lo que tú nos has dado como promesa frente al enemigo, frente a Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Señor eterno, toma el control de esta reunión de principio a fin, que sea la revelación de tu preciosa palabra, la que alimenta, la que edifica nuestras vidas de principio a fin. En el nombre precioso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. Marcos 3:27. El Evangelio de San Marcos 3:27 dice así la palabra del Señor. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Amados hermanos, uno de los énfasis principales del Evangelio según San Marcos es el interés dominante de Jesucristo de derrotar a Satanás y a todos sus poderes demoníacos. Cuando en el pasaje que acabamos de leer se expresa que se tiene que atar al hombre fuerte, es decir, a Satanás, y saquear su casa, se refiere a poder liberar a los esclavos que Satanás tenía en su poder. Es decir, el poder que tenemos sobre Satanás tiene tres aspectos. Uno es entrar, ingresar. Ya sabemos que la guerra la tenemos, ¿no es cierto? Ya sabemos que Satanás nos ha declarado la guerra a nosotros porque odia a Dios y obviamente nos odia a nosotros también, como hijos de Dios que somos. Entonces Él nos ha declarado una guerra sin cuartel, 24/7. Pero nosotros estuvimos viendo en noches anteriores el poder que tiene Satanás y el poder que tienen sus demonios sobre este mundo, pero no sobre nosotros. Amén. No creo que quedó muy claro, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. El príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, se llama Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Él es Satanás, el diablo. Él es el mandamás, el padre de todos los espíritus inmundos, los espíritus demoníacos que se cedieron a él para la gran rebelión luciferiana contra el Señor, contra nuestro Dios. Entonces, el Señor vino, ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. El Señor vino, tanto como lo dice aquí en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, lo amarra, lo amordaza, ¿no? Lo invalida, lo deja sin acción y entonces podrá saquear su casa. El Señor Jesús dándonos esta enseñanza. ¿Para qué? Para que cuando Él
nos da la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará ningún daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 10:19 dice el Señor Jesús a sus discípulos: os doy autoridad, os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y cuando dice sobre toda fuerza del enemigo, es brujería, hechicería, chamanería, todo tipo de obra de maldad. Todo eso. Usted puede hollarlo. O sea, hollar quiere decir aplastar como aplasta una cucaracha, ¿no es cierto? ¡Pah! La aplasta y lo hace así con el zapato, ¿no? La hace tortilla, la hace una mazamorra. ¿Bien? Entonces, del mismo modo, usted tiene esa capacidad, ese poder, que no proviene de usted, proviene de Dios. Y toda vez que usted es el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo de Dios, entonces Satanás no puede tocarlo. ¿Me entiende? A ningún creyente fiel y verdadero puede el enemigo hacer morada en él. Es decir, es imposible, así tan sencillo como ese, es inconcebible que en una sola persona pueda haber el Espíritu Santo, pueda morar el Espíritu Santo de Dios y un espíritu inmundo, brujería, hechicería, chamanería. No, no puede. Son incompatibles. No funcionan. ¿No? Lo que sí puede suceder, lo que sí puede suceder, y aquí vale la aclaración, es que el cristiano fiel y verdadero puede ser influenciado por el enemigo. Claro, él puede agarrar y lanzar dardos de fuego del maligno, dardos del fuego, para atacarlo a usted en su mente, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su diario actuar. Sí, puede a los grandes pastores, a los grandes predicadores, a la gente de fe, han habido momentos en que han sido influenciados por estos espíritus inmundos. Que cuando el enemigo viene y te da batalla y te da batalla y está ahí contigo, ahí, ¿no? Es porque el enemigo se ha dado cuenta de que hay un propósito grande de parte de Dios en ti. Entonces él quiere frustrar, quiere abortar ese propósito. Lo hemos visto a lo largo de las escrituras, por ejemplo, con José. José, desde que nació, hijo de Jacob, ¿no es cierto? Él tenía ya un propósito definido. Dios había diseñado un propósito para él. Pero el enemigo, desde que él nace, ya nació con problemas, con dificultades. Sus hermanos manganzones le tenían bronca, ¿no? Porque su papá le mandó a construir una túnica de colores linda para su hijo José, y los otros le tenían bronca, simple, así de sencillo. Se peleaban por esa túnica y no se dieron cuenta que cuando finalmente se deshacen de José, esa túnica no le cabía a ninguno de ellos. Nadie podría usarlo. ¿Por qué? Porque esa túnica era de alguna manera la investidura que hacía diferente a los demás. Le había dado un toque de distinción. De tal manera que el enemigo quiso matarlo ahí en la cisterna, porque sus hermanos lo metieron a la cisterna para matarlo ahí. Gracias a Dios que la cisterna no tenía agua, entonces no murió ahogado. Pero entonces pasaron unos ismaelitas por ahí y dijeron, vamos a venderlo, nos ganamos algo con este. Y lo vendieron. No sé cuántas monedas de plata le dieron, pero los vendieron. Y lo llevaron como esclavo, lo vendieron a Potifar en el mercado de esclavos. Potifar, un capitán del faraón, lo lleva, ¿no? A su casa, lo pone ahí para sirviente. Imagínense todo lo que el diablo hace en contra del propósito de Dios. Por eso es que cuando usted atraviesa algunas situaciones adversas, complejas, difíciles, que usted no entiende y usted dice, pero si estoy haciendo las cosas bien, pero si me estoy portando bien, si estoy haciendo la obra, si estoy apoyando, ¿por qué tiene que suceder? No es, digamos, que la vida le está tratando mal. Es el reflejo del odio de Dios contra
el enemigo y es el odio del enemigo en contra de usted. Así de fácil. Cuando usted se ve quebrantado en alguna parte del camino, usted tiene que reconocer que es Satanás teniendo temor de usted, teniendo miedo. ¿Por qué? Porque sabe que el Señor ha puesto en usted autoridad, ha puesto en usted potestad, ha puesto en usted su promesa de que estará todos los días con usted hasta el fin del mundo. No importa si es verano, si es invierno, no importa si está nevando. Ayer mi prima Marvila me envió de Canadá, ella vive en Toronto y han estado hace 2 o 3 días a 32 grados bajo cero. ¿Se imaginan? Eso es terrible, ¿no? Entonces la nieve así muy alta en todas las calles, inundada, los techos, los autos así, saturado por encima de los autos ahí, lleno de nieve. No importa si está nevando o hay mucho sol, no importa. El Señor ha prometido que estará con usted todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y no importa también qué tan difícil pueda presentarse la batalla ahora. El Señor es su Salvador, Él es su ayudador. Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ok, avanzamos en nuestro tema. El Nuevo Testamento se refiere con frecuencia a los que sufren de opresión y a la influencia de Satanás debido a la posesión de un espíritu inmundo y al conflicto que Jesús con los demonios siempre va a tener. El Evangelio según San Marcos, por ejemplo, se describe numerosos encuentros como este. En Marcos vamos a encontrar varias historias con endemoniados, con gente que ha sido influenciado por los demonios, ¿no? Y cómo el Señor los liberaba. El Señor iba contra él, es decir, como que entraba en la casa del hombre fuerte. ¿Por qué? Porque ese hombre que está endemoniado, influenciado por espíritus inmundos, está enajenado, es un orate, un loco, ¿no? Está lleno de demonios. Entonces, esa es la casa ya de los demonios. Por eso el verso que acabamos de leer dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no lo ata. Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, ¿qué hacía el Señor Jesús? Reprendía al hombre fuerte, lo enmudecía, lo botaba, le echaba afuera así, quítate, quítate, lo mandaba a volar. Así, literal, ¿no? Lo mandaba a volar al diablo. Quítate de acá, fuera de aquí, Satanás. Y ese mismo atributo que el Señor demostró a lo largo de los evangelios y especialmente a través de Marcos. Marcos le da ese énfasis de cómo el Señor Jesús tiene ese deseo, ese ímpetu de deshacer las obras del diablo. Y cuando se va, ¿qué dijo? Cuando se fue el Señor, dijo, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y predicar el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Usted es un creyente, ¿verdad? Igual que yo. Excelente. Entonces, ¿qué dice? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, parte de las virtudes, parte de las bondades que usted tiene de parte de Dios es que puede echar demonios cuando usted se le antoje, cuando usted se le dé la gana. Cuando se cruce por su camino, usted está en el poder y en la autoridad de echar fuera demonios. Y los demonios producen enfermedades, producen opresiones, producen malestares, generan guerras, generan conflictos, van a malograr su relación de su casa, de su hogar, de su pareja, con su esposo, con su esposa, va a vinagrar la buena relación que están manteniendo. Y usted tiene que ser muy sabio. Entonces que dice, aquí hay una incursión maligna, aquí hay una influencia de Satanás y no voy a tolerar en mi casa este tipo de maldades. En el nombre, doble sus rodillas ahí, reprenda al espíritu inmundo que ha creado conflicto entre sus hijos, entre hermanos, peleas el hermano contra la hermana, la bronca de la suegra con la nuera, en fin, se armó el quilombo, como dicen. Entonces, usted tiene la autoridad de enmudecerlo porque definitivamente detrás de ello hay demonios, hay una guerra espiritual que se está librando todos los días, los buenos y los malos. Los ángeles de Dios defendiéndonos, protegiéndonos, cuidándonos. Y nosotros con la autoridad que el Señor nos ha dado,
podemos echar fuera demonios para vivir en victoria. Esa es la virtud de alguna manera para los creyentes. Las escrituras nos enseñan, vuelvo a repetir, que ningún creyente verdadero en quien mora el Espíritu Santo le puede poseer los demonios. Es imposible, sencillamente imposible. Es más, cuando digan que le van a hacer brujería, hechicería a usted, a sus hijos, usted en el nombre de Jesús cancele toda esa obra de maldad, deshaga todo poder del diablo, quebrante toda fortaleza del enemigo, declare la palabra en el nombre de Jesús, unja su casa con el Espíritu Santo de Dios, glorifique al Señor y quédese en paz, sabiendo que poderosos ángeles de Dios están cuidando su casa en el nombre de Jesús. Y declare en el nombre de Jesús que usted tiende un vallado de fuego en torno a su casa, en torno a sus terrenos, en torno a sus negocios, a su trabajo, un cerco de fuego para que el maligno no entre, no toque, no robe, no malogre nada. Tome autoridad. Usted es un hijo de Dios, privilegiado por Dios, inmensamente bendecido de Dios. Entonces no puede vivir como un mendigo, tiene que vivir de acuerdo a lo que vive un hijo de Dios, en victoria siempre. No importa si los días son malos, si hay dificultades, todos los tenemos, vivimos en este mundo, no somos de este mundo, pero vivimos aquí. Y va a afectar lo que está sucediendo a nuestro entorno, va a afectarnos a nosotros también. Pero, amados hermanos, como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos la bendición de Dios, el precioso, el poderoso Espíritu Santo de Dios de nuestro lado, ángeles de Jehová acampando alrededor nuestro. Piense que su casa, ahí en la puerta de su casa, hay un ángel poderoso, hay un ángel guerrero de Dios con una espada de fuego cuidando su casa. Aleluya, gloria a Dios. Así funciona. Está escrito, escrito está, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Nosotros ni nos damos cuenta. Nosotros entramos a nuestra casa, salimos de nuestra casa, ni nos damos cuenta, pero hay un ángel de Dios cuidando su territorio. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Declare la palabra de Dios en usted, en su esposa, en sus hijos. Si están enfermos, bendígala, ponga sus manos sobre ellos y hable sanidad. Si siente que ha sido influenciado por espíritus inmundos y que su hijo o que su hija está perdiendo el sentido y se está haciendo distorsionada en su frecuencia, ¿verdad? Está alterando, tome autoridad sobre esos demonios y échelos fuera de su casa. Dígale con toda autoridad, te equivocaste de cliente, diablo. Aquí mis hijos no los he traído a este mundo, no los he parido para que sean esclavos de Satanás. No, todos mis hijos tienen promesa, porque herencia de Jehová son los hijos, y estos mis hijos tienen herencia en Jehová. Por tanto, no me los vas a arrebatar tú, pobre diablo. Amén. Eso tiene que ser su declaración, eso tiene que ser su confesión. Y si ya usted está a puertas de tener sus nietos, porque mis promociones ya casi todos tienen nietos, entonces comience a declarar sobre esa nueva generación que viene. Declare la palabra de bendición. Diga que su generación será bendita. Y la Biblia dice que la generación de los justos será poderosa en la tierra. Tremenda palabra, ¿verdad? Declare la palabra. Nunca se olvide de confesar la palabra. Es una herramienta valiosa. Es una arma poderosa contra Satanás. A veces está cansado. Por ejemplo, hoy me tocó hacer un pequeño viaje al norte, de acá de Lima, a Huaral. Estuvimos desde las 9 de la mañana y bueno, hace como una hora que llegamos a casa y hemos corrido bastante, nos hemos bronceado un poco, estuvimos haciendo un trabajo por ahí, ¿no? Un poco cansados, pero ¿no? Solamente tuve tiempo de estirarme en cama un rato, 15 minutos, ¿no? Para ubicarme nuevamente y luego aquí tomar la vitamina, sumergirse en la palabra de Dios, es revitalizarse. Este es el alimento espiritual que te reconforta, que te levanta, que te vivifica, que te sana, que te restaura, que te ayuda, que te vuelve la sonrisa.
cuando la has perdido, que te vuelve la esperanza cuando se acabó. Cuando tu fe parece débil y tu victoria perdida, ahí está el Señor diciendo, tranquilo, yo tengo el control. El Señor Dios Todopoderoso le permite a Satanás todavía hacer de las suyas por ahí, pero Dios tiene el control siempre y nos ha dado autoridad a nosotros. ¿Y esa autoridad es para qué? Para ejercerla, pues, para ejercitarla, para ponerla en obra, para ponerla por práctica. Para eso nos ha dado autoridad. Para eso nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones, de cancelar toda obra de maldad. Entonces, mis hermanos, nosotros estuvimos viendo en noches anteriores, solamente voy a reflejar su memoria en Primera de Corintios 10:20, dice así la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribiendo dice, antes digo que los gentiles, es decir, los que no somos judíos, todos los que no somos judíos, somos gentiles. Eso también ya lo vimos anteriormente. Antes digo que todo lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. El verso 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Yo creo que este pasaje es bastante claro, es bastante específico, muy puntual, ¿no? Dice, ¿no? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican. Puede ser que están, entre comillas, una fiesta patronal, sacan a pasear un santo, ¿no? Entre comillas, y luego hacen una fiesta y luego llevan comida y llevan sacrificios y hacen algunos pagos, algunos pactos y tal. Entonces, aquí dice bien claro, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, está hablando de mí y de usted, y no quiero que nosotros os hagáis partícipes con los demonios. El verso 21, mis hermanos, de 1 Corintios 10, verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El verso 22 dice, o provocaréis a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Somos más fuertes nosotros que el Señor. Imposible, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la palabra es clara, es puntual. Todo tipo de idolatría. Hay gente que idolatra, digamos, a su esposa. Sí, hay idolatría a las esposas. O las esposas idolatran a su esposo. He escuchado muchas veces que dicen, ¿no? Algunas señoras dicen, la hora de dormir van y dicen, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Y se acuesta con, ¿no? Con Pancho, con su esposo, con Freddy, ¿no? ¿Me entiende? Y dice, con Dios me acuesto, con Dios me levanto. No, no es así, ¿no? O simplemente ellos han tomado una posición por encima de Dios. Todo aquello que está por encima en importancia de Dios es idolatría. Digamos que mi trabajo está por encima de Dios, mi trabajo se convierte en idolatría. Que el dinero pueda estar por encima de Dios, ya se convirtió el dinero en idolatría, ya es avaricia. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es lo que dijo el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo ya vio lo que dice, ¿no? Que no podemos beber, ¿no? Del vino del Señor y de los demonios. No podemos compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y que todo lo que sacrificamos a los ídolos, a los demonios lo sacrificamos. Eso es palabra de Dios. Eso no es una doctrina del hermano Max, de un café con Max, no. Aquí está escrito, tengo pasajes aquí, de verdad que tengo fácil unos 80 pasajes bíblicos que tienen que ver con todo lo que estamos hablando. Pero ya comprenderán que por razones de tiempo tratamos de resumir, de hacerlo lo más explícito posible para poder llegar a ustedes. Pero ustedes, como son inteligentes, son
estudiantes bíblicos van a indagar más, van a googlear más, van a sacar más información y el Señor los va a revelar muchos misterios que van a servirle en su crecimiento espiritual. Maestro Max, 5 minutos. La Biblia nos enseña, gracias Caleb, la Biblia nos enseña que los espíritus malos estarán muy activos en los últimos días, es decir, en esta época, promoviendo el ocultismo, la inmoralidad, la violencia y la crueldad. Atacarán la palabra de Dios y la sana doctrina. Atacarán a los creyentes, a los cristianos. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos permite a través de estas plataformas poder compartir la palabra, poder hablar de Dios sin que sea condenado, sin que me tengan que ajusticiar, ¿no? Poder compartir la palabra de Dios, hacer llegar hacia ustedes un mensaje de bendición para sus vidas, de crecimiento espiritual. Yo sé que después de este curso va a pensar bien cuando tenga que ponerle una velita a alguien, prenderle una velita ahí, un cirio, no sé cómo se llaman esas otras velitas, o poner una florcita, o de repente estar pensando en la rosa del Cuto Guadalupe, ¿no? O sea, ya creo que ha sido bastante claro esta semana que hemos pasado sobre este tema, aún cuando cualquier hermano que tenga una necesidad sobre el tema, puede por favor mandar al WhatsApp la pregunta y nosotros con todo amor los vamos a contestar. Les vamos a dar el pasaje que les va a apoyar en su investigación, en su pregunta. Y yo sé que el Señor va a estar obrando de esa manera para que usted pueda ser edificado en amor. Amén. Yo sé que es un tema controversial que muchas veces en las iglesias no se tocan. En las iglesias se predica bastante light, bastante amigables, confortables, digamos que así acogedoras, que abrazan, que apapachan, pero difícilmente van a tomar un curso como estos, ¿no? Entonces, probablemente en las próximas semanas vamos a estar tomando un pequeño curso de guerra espiritual, es decir, el poder sobre Satanás y los demonios, los creyentes y los demonios, cuál es su actitud, cómo debe comportarse usted, cuál es la forma como usted debe resistir al diablo para que huya de usted. La Biblia nos enseña a resistir al diablo y de vosotros huirá. Es decir, que nosotros no tenemos que estar huyendo del diablo. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y cuando dice huirá, en el original dice que se va a escapar en pánico. Dice que por un camino vendrán contra ti y por 7 van a huir. Por 7 caminos van a arrancar en pánico. ¿Por qué? Porque van a ver al Espíritu Santo de Dios en usted. Y eso nada lo va a poder cambiar. Porque sencillamente el glorioso, el poderoso, el maravilloso, el dulce Espíritu Santo mora en usted porque usted es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si usted tiene esa bendición, esa virtud, está seguro en este mundo hasta el día en que el Señor vaya a venir a recoger a su pueblo. Estaremos listos, expectantes de que a la final trompeta, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. Y el mundo va a decir qué pasó, dónde están los hermanos, dónde están los creyentes. Van a decir que los marcianos vinieron y se los llevaron en naves, en ovnis. Ellos van a decir eso. No van a entender cómo es posible que desaparecieron los hermanos, los creyentes, los aleluyas, se fueron. Algo pasó aquí. Y entonces comenzará el imperio del anticristo, terrorífico, brutal, inconcebible. Amados hermanos, es emocionante la palabra de Dios, es asombrosa la palabra de Dios, es sorprendente la palabra de Dios, es algo que no tiene una explicación porque es algo que lo llena todo y en todo. Es la plenitud maravillosa y grande que alimenta nuestro espíritu y nos da una sensación de paz
que solo Dios puede darnos. Que Dios los bendiga rica y abundantemente, que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Dios mediante, mañana a esta misma hora estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Muy buenas noches, amados hermanos. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Fuiste tú, Señor. Aleluya. Recording stop.